quiero expresar también a la familia mis sinceras condolencias. Nosotros quisiéramos que existiera la paz en sus corazones. Lo anhelamos, lo deseamos profundamente, pero no está en nosotros el dar esa paz, sino en el Señor. Deseamos con todas nuestras fuerzas que el Señor provea esa paz. No quiere decir que no haya tristeza, no quiere decir que no haya dolor, no quiere decir que no lloremos, porque somos humanos, somos débiles. Y claro que hay dolor, nos dolemos por la partida de nuestro hermano Bernardino, un gran amigo, conversador, nos reíamos, era un viejito tan cariñoso, tan querendón, y por supuesto que lo vamos a extrañar, lo vamos a echar de menos, pero sabemos que está en un lugar mucho mejor. Así que, familia amada, reciba nuestras condolencias y apéguense al Señor. La palabra de esta mañana está en Génesis 22, ya lo hemos leído, y nos habla de una fe puesta a prueba. La fe de Abraham se puso a prueba. Y el título que yo le puse a este sermón: confía en Dios. Confía en Dios. La Biblia nos dice que no hay nadie en el mundo entero que sea justo. Solo Dios es justo. Pero fíjese que Abraham, este hombre, fue considerado un hombre justo por Dios, no por lo que él haya hecho, no por sus obras que él haya hecho, sino por su fe que él puso en el Señor. Dios lo llama de un lugar donde él vivía, que se llamaba Ur de los Caldeos, y le pide que deje esa tierra y tome su parentela, toda su familia, y se vaya a otro lugar donde Dios le dijo que fuese. Y él fue. Él obedeció al Señor. Él siempre confió en el Señor por sobre todas las cosas. En tiempos de prueba jamás cuestionó los designios del Señor, y su preocupación mayor de este hombre fue siempre servir y honrar a Dios. Por otro lado, su mujer se llamaba Sara, con la cual por mucho tiempo él anhelaba, deseaba tener un hijo, pero los años pasaban y se hacían cada vez más ancianos sin experimentar este regalo de la paternidad, el regalo de la maternidad, de tener un hijo y criarlo. Hasta que un día en que Dios les concede el deseo de su corazón, y Dios hizo que Sara concibiera un hermoso hijo, un varón, al cual llamaron por nombre Isaac. Sin embargo, no estuvieron exentos de problemas. Dios les da esta promesa de que iban a ser padres, pero pasa un periodo de tiempo en que Sara se impacienta al ver que la promesa de Dios no se cumplía, porque veía que la promesa se tardaba, no llegaba el hijo prometido, y decide entonces pedirle a su esposo Abraham que tuviera un hijo con su sirvienta Agar, de donde nace un hijo por nombre Ismael. Desde luego, ese no era la bendición, no era la promesa que Dios tenía para ellos, porque más que una bendición, esto fue un problema, fue un conflicto para la familia de Abraham. Y finalmente, en medio de estos conflictos, tuvo que despedir a su sierva con su hijo Agar a vagar por el desierto. Y cada vez que nosotros intentamos solucionar los problemas a nuestro parecer, porque muchas veces pensamos que Dios se tarda en respondernos, y muchas veces sin tomar en consideración al Señor, lo único que sucede cuando hacemos estas cosas y pasamos por alto la opinión de Dios, nos acarrea problemas y nos acarrea serios problemas. Finalmente, cuando Isaac nació, el hijo prometido, el hijo de Abraham con Sara, Abraham toma a su hijo, al 8º día lo circuncida, porque era una orden que Dios se le había dado, y una característica de este hombre, Abraham, era que él siempre procuraba obedecer a Dios. Confía en Dios, obedece su llamado. El versículo 1 y 2 dice: después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó y le dice: Abraham. Y él respondió:
aquí estoy, Señor. Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense, esta orden que Dios le da a Abraham, esta petición de Dios a Abraham. El hijo prometido, el hijo esperado por tanto tiempo, el regocijo de su madre Sara y del mismo Abraham. Y por este regocijo es que Sara le puso este nombre, Isaac. Isaac significa risa. Porque en su oportunidad, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Sara escucha que va a ser madre y se ríe. Y ustedes comprenderán que a los 90 años ver a Sara embarazada puede ser algo risorio, puede causar risa. Y este hijo les vino cuando Abraham y Sara estaban casi muertos, a la edad de 100 años para Abraham y 90 años para Sara. Entonces ella se rió cuando escuchó que Dios le decía a Abraham que iban a ser padres. Era algo imposible. Pero la fe que Dios puso en Abraham era inquebrantable. Y Dios cumplió su promesa. Tardó, pero llegó la promesa. Porque Dios tarda, pero no olvida. Él siempre cumple. Él no es hombre para que mienta. Y dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Dios le había prometido a Abraham descendencia numerosa. Como el polvo de la tierra, así será tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia así será contada. E Isaac nació, iba creciendo. Y yo me imagino a este padre Abraham que estaba tranquilo, había recibido la promesa que Dios le daba. No se esperaba que nada malo pudiera pasar. ¿Qué problemas podría haber si Dios estaba con él? Dios estaba concediendo las peticiones de su corazón. Su promesa se había cumplido. Me imagino a Abraham, un padre amoroso, un padre cariñoso con su hijo, como cualquier padre bueno lo es, que ama y mima a sus hijos. Y ahora cuando las cosas están aparentemente bien, este Dios que había cumplido su promesa en darles un hijo, ahora se lo pide a su único hijo que lo sacrifique en un holocausto. ¿Nos parece extraño esto? Él debía poner a Isaac sobre un altar. Estos altares los construían de piedras, amontonaban piedras y después lo llenaban de leña, amontonaban leña y encima ponían un animal y este animal lo degollaban antes de quemarlo. Bueno, es eso lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Eso es la petición de Dios a Abraham. Una petición difícil. La promesa de Dios hecha realidad y ahora debe deshacerse de su más preciado tesoro. Lo que más había anhelado en su vida, tener un hijo en sus brazos, verlo crecer, acariciarlo, enseñarle, mimarlo, amarle. Y Dios ahora se lo pide. Sin embargo, Abraham no se negó. No se negó ni cuestionó la petición del Señor. Obedeció el llamado que Dios le hace. Es un superhombre este Abraham. Dios le dijo, Abraham, y él contesta, aquí estoy, Señor. Si confías en Dios, obedece, aunque no entiendas en el momento lo que está pasando. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, aquí estoy, cuando Él te llama? ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, aquí estoy, cuando Él te está probando? Cuando hay algún llamado a servir a los hermanos, a hacer trabajos en la obra del Señor, hay que
visitar a los hermanos que están en necesidad. Hay que ir en ayuda de los hermanos que están en necesidad. Hay un llamado de Dios sobre la iglesia. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. ¿Eres capaz de decir, como dice Abraham, aquí estoy, Señor? Es necesario obedecer a la voz de Dios. Así como Cristo obedeció en todo al Padre, en todo, incluso en ir a la muerte. Si confías en Dios, obedece, incluso en los momentos más difíciles de tu vida, cuando tu fe es puesta a prueba y no entiendas lo que está pasando. Cuando la tormenta arrecia sobre tu vida y muchas veces crees desfallecer, incluso ahí obedece. El Señor nos dé la fortaleza para serle siempre fiel en los momentos complicados de nuestra vida y poder decir como este siervo, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo oye. Confía en Dios y prepárate. Versículos 3 al 6 dice, al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios les dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego, el cuchillo y juntos siguieron caminando. Abraham recibe esta orden de Dios y sin cuestionar, él se prepara. Dice que Abraham se levantó temprano. Él no se quedó acostado con depresión por el trabajo tan difícil que Dios le encomendó. No, él no hizo eso. Él no dijo, ¿cómo se le puede ocurrir a Dios ordenarme esto? Él no cuestionó a Dios. No, en su lugar se levanta temprano a preparar todo para realizar la petición que Dios le había encomendado. Albardó su asno, dice albarda, es un tipo de cojines, de cojineta que se le ponían a los animales, tipo montura, pero con almohadillas para no dañar sus costillas, donde transportaban cargas pesadas. Eso es una albarda. Entonces él puso esta montura especial sobre su asno y preparó y cortó la leña. Y dice que se lleva a sus 2 sirvientes y a su hijo y se va rumbo a donde Dios lo mandó. Y este día Abraham empieza un viaje de obediencia más difícil en su vida, el camino de la vía dolorosa como Cristo tuvo que recorrer. Desde donde Abraham estaba hasta donde Dios le dijo que fuese, habían 84 kilómetros. 3 días de viaje. Y dice que Abraham levanta su vista y desde lejos vio el lugar indicado por Dios. Y él le dice a su sirviente, quédense aquí. Yo voy y vuelvo con el niño. La confianza de Dios, de Abraham en Dios era tal que él sabía que iba a volver con su hijo. Aún no sabía qué sucedería, pero él estaba seguro que iba a volver con su hijo. Abraham deja sus sirvientes. Abraham deja sus sirvientes allí, en un lugar apartado, y va. ¿Y sabe por qué los deja? Porque él no quería que ellos interrumpieran la labor que Dios le encomendó. Porque lo más probable es que si Abraham llevaba a sus sirvientes, ellos habrían intervenido en la adoración. Habrían sido de estorbo para Abraham. Y Abraham tomó la leña y la puso sobre Isaac, su hijo. Es impresionante este episodio, cómo se refleja a Cristo. El que iba a ser sacrificado carga con la madera, carga con el objeto donde va a ser sacrificado. Abraham llevó el fuego y el cuchillo. El padre tiene que sacrificar al hijo. Pero se fueron juntos.
caminando. El Padre y el Hijo, juntos en el camino más amargo, difícil y duro que nos pudiésemos imaginar. Pero confiando en el Señor, que Él tiene el control de cada una de las situaciones y obedece. Abraham hizo todos los preparativos para obedecer el mandato de Dios. Se levantó temprano, ordenó todo, se preocupó de todos los detalles, que no le faltara nada, que estuviera todo en orden, y caminó 3 días por ese desierto polvoriento, agotador, bajo el sol abrasador del desierto, y siempre poniendo la vista a donde Dios le dijo que fuese. Estaba expectante y atento al lugar donde debía llegar. Y cuando ya faltaba poco para llegar, Él se despoja de todo aquello que pudiera interferir en la labor que debía desempeñar, dejando a sus siervos lejos para que no lo interrumpan en la adoración. Luego Isaac, como Jesús, cargando su madero hasta el lugar del sacrificio. Pero el Padre nunca lo abandonó. El Padre siempre estuvo al lado. El Padre siempre camina al lado de sus hijos. Hermanos, una vez que el Señor te llama, debes responder con toda seguridad: aquí estoy, aquí estoy. Luego prepara todo, que no te falte ningún detalle, y camina hasta el lugar donde Dios te ha indicado. Despójate de todo lo que intervenga en tu adoración al Señor. Malos hábitos, malas palabras, malas actitudes. Despójate de los rencores, de los odios. Despójate del hablar mal de tus hermanos, del murmurar. Despójate de todo aquello que impida la adoración a Dios, de todo aquello que impida que puedas obedecer al Señor. A todo aquello que el Señor te ha encomendado. Que nada impida tu adoración. Si confías en Dios, prepárate. Así como Jesús preparó también todo de antemano. Preparó a sus discípulos antes de su muerte. Él tenía todo preparado, incluso de los detalles más pequeños, más mínimos. Él los tenía preparado. Preparémonos nosotros también para servir al Señor. No estás solo. No estás solo. Cuando la senda se vuelve áspera, cuando la senda y la copa se pone amarga y tal vez pienses que no puedes caminar, pon tu confianza en el Señor y recuerda Deuteronomio 31:8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, que papá irá a tu lado en los momentos más difíciles de tu vida. Confía en Dios y camina seguro. Versículos 7 y 8. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando ya han caminado harto hacia el lugar donde Dios le dijo que debía Abraham sacrificar a su hijo, Isaac le dice a Abraham: Padre mío. Y él responde: Aquí estoy, hijo mío. Esto es tan emotivo, son palabras tan cortitas, pero es tan emotivo esta conversación. Se nota una cercanía, un amor entre padre e hijo, una relación tan estrecha. Padre mío. Aquí estoy, hijo mío. Estas dos expresiones hablan de un amor tan puro, un amor tan profundo, un amor tan único y un amor tan verdadero. Isaac le dice: vamos a hacer un holocausto, vamos a matar un animal, pero ¿dónde está el cordero? Yo no lo veo. Era raro ir a sacrificar un animal y no llevarlo. Pero Abraham, confiado en quien él había puesto su fe, su confianza, sabe bien que el Señor iba a resolver esta situación. Y si Isaac iba a morir, Abraham sabía y tenía la seguridad que Dios tenía la capacidad de aún de resucitarlo.
Ya había vivido una experiencia similar al resucitar sus propios cuerpos de casi 100 años para poder engendrar a su amado hijo Isaac. Abraham le creyó a Dios. Cuando no había posibilidades humanas de que esto aconteciera, Sara más encima era estéril, ella no podía tener hijos. Y a sus 90 años, imposible que pudiera tener un hijo. Humanamente imposible. Pero Abraham sabía quién era Dios. Él obedece, se prepara y camina en la palabra que Dios le dio. Abraham responde a su hijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y la verdad que yo no sé si Abraham estaba desesperado por dentro, sentía agonía, lloraba por dentro. No lo sé, pero lo que sí sé que él no se preocupó de su dolor, no se preocupó de su tristeza. Su mayor preocupación en esos momentos era servir y obedecer al Señor sin cuestionar al Padre. Es un fiel reflejo de Cristo. Isaac también por su lado, obediente a su padre. Se cree que Isaac debería tener entre 15 y 18 años. Podría haberse negado a ir con su padre, pero él también obedece como Cristo obedeció en todo al Padre y caminó rumbo a la muerte, siguiendo la voluntad de su padre. Pero lo impresionante es que juntos, padre e hijo, siguieron caminando juntos. Hermanos amados, cuando el Señor te da una orden, lo primero que debemos hacer es ponernos firme y tomar la decisión firme y decir: aquí estoy, Señor. Obedece y haz tus preparativos para efectuar la orden que el Señor te ha ordenado hacer, pero también camina seguro. Habrán muchos obstáculos, habrán sufrimientos, habrá dolor, habrá pruebas. Son 80 kilómetros y 3 días de camino bajo el sol abrasador del desierto. Sentirás cansancio, tendrás sed, tendrás hambre. El camino es largo y polvoriento, es áspero. Pero no te deprimas, que papá está a tu lado. Dijo Jesús: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confía en Dios y camina seguro, a pesar del dolor, a pesar de la amargura, a pesar de la tristeza. Así como Jesús caminó seguro de la mano del Padre, incluso en el valle de sombra de muerte. Él sabía lo que le esperaba, él sabía dónde iba a llegar, pero caminó seguro porque papá siempre estuvo a su lado y papá siempre está al lado de sus hijos. La costumbre de aquel tiempo en que vivía Abraham, las naciones idolátricas adoraban otro tipo de dioses y acostumbraban ellos a hacer sacrificios, y donde sacrificaban a sus propios hijos para servir a estos dioses, y esto era algo verdaderamente repugnante a Dios. Y así es que Abraham estaba familiarizado con todas estas prácticas, conocía de cerca todo lo que los pueblos de alrededor lo hacían. Y es por eso también que Abraham no se niega al encargo que Dios le dice. Sin embargo, Dios finalmente le muestra que Él es un Dios diferente. Que Él no es un Dios como las demás naciones. Él es el Dios verdadero y único, que no necesita sacrificios. Él probó la fe en Abraham para ver si él obedecía, pero él no permitió el sacrificio de su hijo. Solamente estaba mostrando que él es un Dios diferente y que está a tu lado en los momentos de dificultad y que no te dejará solo. Es necesario muchas veces que nuestra fe sea puesta a prueba para conocer lo grandioso, lo maravilloso que es el Señor cuando te dispones a obedecer. Y el Señor hoy también te está llamando y te dice por tu nombre: José, Miguel, Pedro, Juan,
María, Cristina, Fresia, no sé. Te está llamando. ¿Qué le dirás? ¿Le dirás, aquí estoy, Señor? ¿Te prepararás? ¿Harás tus preparativos para seguir la orden del Señor? ¿Aceptarás la invitación de cambiarte de lugar e irte al lugar que Dios te dice? Él te llama porque quiere que camines seguro al lado de Él, aún en medio de las dificultades. Saben, hermanos, el Señor nunca nos ha prometido que el camino iba a ser color de rosas. El camino que el Señor ofrece es un camino de espinas, difícil, áspero. Pero al final de tu viaje por este mundo, te espera un lugar donde no habrá llanto, tristeza ni dolor, si decides caminar con el Señor. Dios sí promete que Él estará contigo en medio de las dificultades y las tribulaciones, en medio de la necesidad. Él sí promete que estará contigo. En cada una de las dificultades que enfrentes en la vida, Él estará a tu lado. Pero hay un problema. No puedes venir ni ir al cielo sin conocer a Cristo. No se puede. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y también dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido echados de la presencia de Dios. Y no hay ningún ser humano que pueda llegar al cielo por sus propios medios. El ser bueno no me sirve. No es el camino. El dar limosna no es el camino. El tener una conducta intachable frente a la sociedad y a mi familia no es el camino para llegar a la eternidad con el Señor. La pregunta es, ¿dónde pasará la eternidad? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para tener una relación especial con Él. ¿Y saben qué? Lo creó eterno. Dios no creó al hombre para que viviera un corto tiempo, Él lo creó eterno. Cuando Dios forma al hombre de barro, lo hizo, lo formó y luego sopló aliento de vida. Y así fue que el hombre fue un ser viviente. Pero en ese soplo de vida iba incluida la eternidad de Dios, porque Dios es eterno. Este hombre y esta mujer estaban en un lugar especial que Dios había creado para ellos. Un mundo perfecto donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. Pero el hombre y la mujer voluntariamente decidieron en sus vidas no seguir las instrucciones de Dios y se rebelaron a su Creador y tomaron sus propias decisiones sin tomar en cuenta lo que Dios había dicho. Y por esta razón fueron expulsados. Fuimos expulsados de la presencia de Dios. Y conocieron la muerte. Muerte significa separación. Una persona cuando muere, su alma se separa de su cuerpo físico y el cuerpo físico ya no responde porque el alma ya no está en él. El aliento de vida se separó de él y el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió. Y el alma se va a la eternidad con Dios o lejos de Él, a un lugar de tormento y sufrimiento eterno. Y cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes sufrimientos en la vida. Y cuando estamos en esa etapa es un tiempo desagradable, un tiempo que no queremos vivirlo y ojalá que pase lo más pronto posible. Imagínate una eternidad sufriendo lejos de Dios. Y es por eso que vino Cristo. Y es por eso que vino Jesús. Vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Nosotros tenemos por naturaleza la tendencia de siempre apartarnos de Dios. Vivir a nuestras vidas como mejor nos pareciera, sin tomar en consideración al Señor. Y eso nos pone en enemistad contra Dios. Pero cuán amor tan grande del Señor que nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó tanto que Él puso el remedio para que tú y yo volviéramos al lugar que donde quiso Dios que siempre estuviéramos. Dios sacrificó a su Hijo
para que tú y yo pudiésemos gozar la vida eterna. Y Jesús fue así que tomó nuestro lugar en la cruz. Fue castigado por todas nuestras maldades. Dios, por su gran amor tan grande con que nos amó, para no tener que castigarnos a nosotros, castigó a su propio Hijo y Él cargó nuestras maldades. Por eso cuando conoces a Jesús y te acercas a Él, Él toma nuestras maldades, Él toma tus maldades, tu rebelión, y no te considera ya un enemigo, y te da la vida perfecta que Jesús vivió por ti. Y ahora entonces es que somos reconciliados. Eso se llama salvación. Salvación es un cambio de eternidad. Yo iba para un lugar, pero vino Cristo, salió a mi encuentro y me llama a otro lugar, a un lugar mucho mejor. Vivir tu propia vida haciendo tu voluntad te lleva a una vida lejos de Dios. Pero si vives tu vida con el Señor, procurando hacer su voluntad, vivirás la eternidad con el Señor. Él te está llamando por tu nombre, para que cuando estés en este mismo escenario donde está nuestro querido y amado hermano Bernardino, tu eternidad sea al lado de Dios y no lejos de Él. ¿Qué le responderás al Señor? ¿Qué le dirás al Señor? Él te está llamando, te está diciendo por tu nombre, ven. ¿Qué le dirás? ¿Le dirás, aquí estoy, Señor? Yo deseo de lo más profundo de mi corazón que le digas al Señor, aquí estoy, quiero caminar contigo, no entiendo nada de lo que me vas a hacer en mi vida, pero quiero caminar contigo porque quiero caminar seguro. Que esta sea la decisión de muchos de ustedes de venir y servir al Señor, porque Él te ama y te llama con amor eterno. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu grande amor reflejado en Jesucristo. Gracias porque todos los días estás golpeando la puerta de nuestro corazón para que nos volvamos a ti, para que dejemos nuestra mala manera de vivir y nos dispongamos a vivir una vida para Cristo, una vida para ti, una vida transformada y renovada por la sangre de Jesucristo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y ayúdanos a servirte y a caminar contigo, porque nunca nos abandonarás, porque papá siempre estará de nuestro lado, guiando y ayudando nuestros pasos. Gracias, Señor, te honramos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Agradecemos a